El año pasado, yo tengo una planta de limón afuera que lo cuido como un tesoro porque está allí. Dice que hay que plantar un árbol y bueno, yo lo planté. Era un árbol cítrico. Y de alguna manera las 3 veces que crecía hasta esta altura y se quedaba allí. Tenía que destruir todo y volver a preparar la tierra hasta que un día lo hice más profundamente. Preparé la tierra en una forma profunda, como casi de 80 a 100 centímetros entre ancho y de fondo. Entonces ahí lo planté. Efectivamente lo fertilicé, le preparé todo y le puse la semilla de un tipo de limón que a mí me gusta, el que no sé si conocen el limón japonés, y es muy bueno porque cuando sale tiene como este tamaño el fruto y repleto de jugo. Con 3, 4 tú llenas un vaso. Por supuesto pensando también en los vecinos que vienen a nutrirse como si fuera aquí un supermercado, pero sin dejar dinero por el limón que llevan, ¿verdad? Algunas veces ella le pillo, me pillaste todo, dice, pero igual algún día te voy a pagar, dice. Y el año pasado fue espléndido la cosecha de ese limón verde, sin enfermedades, las hojas florecientes, espectacular. Y por supuesto, llegado el momento, lo hice podar. Y cuando hice podar, no contraté a alguien que sepa hacerlo. Son esos que vienen con un machete y te golpean todo y te dejan todo herido, la planta, y se enojó. Este año se enojó y salieron con varias enfermedades y pequeños, algunos sequitos. Estaba muy enojado el limón conmigo y con lo que se le hizo. Entonces le pregunté a Osmar, que es un ingeniero forestal, y me rompió uno de los paradigmas que tiene relación a mi prédica. Número 1, ¿cuál es la época en que los cítricos deben ser podados? Y él me dice, no importa el año que tú lo hagas y no importa el día o el mes que tú lo hagas, lo importante es que lo hagas correctamente. Y le dije, ¿conoces a alguien que me ayude a hacer eso? Y me dijo, no, yo mismo me voy a encargar. Imagínense el amor que Dios tiene a mi limón, que un ingeniero forestal se vaya a tratarle, ¿verdad? Ese no es su trabajo. Pero él dice, a mí me encanta hacer esto. Pero a mis 57 años no pensé tener esta enseñanza tan profunda de un limón y de comprender algunas razones fundamentales con respecto al crecimiento de un cítrico. Número 1, que puede ser podado en cualquier tiempo de acuerdo a su necesidad. Segundo, él comienza a mostrarme, me dice, mira, lo que le sucedió a tu limón es que fue maltratado y estas grietas que dejaron, estas heridas que dejaron, los hongos, las enfermedades, las dolencias, e inclusive le agarró tristeza, dice ahí uno, no sé si alguna vez escuchó, le agarró como 4 o 5 tipos de enfermedades por causa de que sus heridas no estaban bien curadas. Y por causa de las heridas entró en la savia y desde dentro quitó un resultado y un fruto. Y le dio algo tremendo. Él vio, y él es testigo de ese limón, estaba repleto de frutos, pero no en su potencial. Era como frutos al 30%. Y luego me dice más todavía, me dice, mira, te quiero enseñar algo más. Y estaba ahí el limón todo verde, espectacular. Y había como 3 ramas principales muy grandes. Y me dijo, quiero decirte esto. Esto que estás viendo aquí se llama ramas que son chupones. Son chupones. ¿Qué significa el chupón? Que él crece, va a florecer, va a ser grande, verde, genuino, lleno de vida, lleno de savia, pero no va a dar ningún fruto. Y efectivamente la planta estaba repleta de frutos, pero aquellos que eran chupones, como era prácticamente el 45, casi 50% de la planta, no daba fruto porque eran ramas chupones. Enseguida ya pensé en el pastor Fabián, pero también en otros hermanos que vienen y te chupan la savia y no producen fruto, ¿verdad?
Sí. Entonces, lo primero que me vino, casi me quería venir nombres, pero hay gente que viene y chupa la savia, crece, es verde, vigoroso, fuerte, pero ni aunque usted le obligue, nunca va a dar fruto. Tampoco estoy diciendo que lo voy a aplicar a la iglesia, porque es lo primero que uno tiene que hacer. Y parecía ser yo sentir cuando Osmar tomaba esa tijera, o tomaba algo que era más potente, como una tijera más grande, y veía cortar así, caer como casi la mitad del árbol. Era impresionante, pero me dijo, nunca te va a dar fruto. Y me dijo, yo te voy a cuidar esta planta. Te tomé la palabra, ¿verdad? Y va a florecer, y me dice, él va a recuperar todo, porque le quitaste todo aquello que estaba chupando la savia. Pero una de las cosas importantes que quiero relacionar con esto es que cómo el dolor o una herida puede destruir a una planta y llenarlo de enfermedades. Y cómo el dolor en nosotros, cuando no está curada una herida, puede destruir nuestra vida. Y en ese momento dice, cuando tú podas, aprovechan las ramas chupones para venir a quitar toda tu savia y quitar tu energía a través de esas heridas. Y empecé a razonar y decir cuántas cosas que nosotros somos heridos y no nos permite levantarnos. ¿Por qué no nos levantamos? Porque hay cosas que están chupando nuestra energía, que nunca va a producir fruto. Yo no estoy en contra de ciertas películas que usted pueda ver en Netflix, pueda ver en Paramount, pueda ver en, no sé, en otro, en Prime o en otras cosas, o dentro de lo que sería los canales que usted reciba. No sé qué tipo de amigo tiene con quien le chupa energía pero no le produce. No estoy hablando de una persona en particular, pero sí estoy hablando de cosas que realmente nosotros hacemos y permitimos que nos chupen la energía cuando tenemos que ser eficientes al 100%. Y a mis 57 años aprendo eso, y más sobre todas las cosas. Me di cuenta que es necesario que Dios tenga que podarnos. Es necesario que corte esas ramas chupones. Es necesario que vuelva. Y ¿sabe lo que él hizo? Omar hizo en ese momento. Él comenzó a ver todos esos lugares donde fue mar cortado y había bacterias y había enfermedades. Él lo volvió a cortar y le puso una pomada, de tal manera que cuando él crezca, se fortalezca y nunca más le entre ninguna enfermedad. Hay una ley llamada de Murphy que dice que cuando tú te lastimas, por ejemplo en este dedo, y me sucedió en estos días porque tomé un objeto y se me rayó aquí en esta parte, y era una herida pequeña, y fue una rajadura que tuve aquí en la yema de mi dedo índice. Y entonces, pero era increíble que todo lo que yo tocaba, ahí me agarraba. Todo lo que yo tocaba, ahí me hacía doler. Y cada rato me hacía recordar que tenía una herida en la mano. Pero quiero decirte algo muy importante. El tema es que muchas veces pensamos que justo el enemigo siempre nos toca la herida o la llaga donde nosotros tenemos el problema de heridas. El problema no es que siempre vas a tocar. Por eso es que yo puedo tocar con los 5 dedos, pero no me va a doler ninguno porque no tengo heridas. Pero cuando tengo heridas, ahí es donde siempre me duele. No porque siempre va a tocar en ese lugar, sino porque toca la herida específicamente. Y ahí viene un dicho que dice, no te lamas las heridas. Y me di cuenta que las heridas tienen un lenguaje. El limón me dijo, estoy enfermo, no puedo, doy fruto, pero doy frutos malos, doy frutos secos, doy frutos enfermos. Las heridas tienen un lenguaje en tu vida. Hace que tú de repente cualquier cosa que te sientas mal, dejas las iglesias, dejas de orar, dejas de buscar, dejas de leer la palabra, dejas de tener una comunión con Dios y te lames las heridas y comienzas a hacerte una autocompasión. Y empezamos a buscar otros heridos para ver si se sienten igual a nosotros. Lastimosamente quiero decirte que Satanás no va a tener compasión de ti. No se va a compadecer de ninguna manera.
Satanás no tiene compasión alguna. Solo viene para hurtar, matar y destruir. Usa las heridas del pasado, usa las heridas del presente. Y más todavía, cuando yo estoy hablando de heridas, no solamente son las heridas que nos hicieron a nosotros, sino las heridas que nosotros causamos a otros. Hay veces decimos cosas que le pueden ofender a otros. Y me di cuenta que muchas veces hay dolor en nuestro corazón. Me di cuenta que muchas veces usted y yo ya perdonamos, ya bendecimos, ya amamos, ya hicimos nuestra parte. Pero me doy cuenta que cuando alguien viene y agrieta eso, sale a la luz que no sale el odio, el resentimiento, el rencor, sale el dolor de nuestro corazón. Cuando yo escucho ese nombre de esa persona que me dañó, cuando secretamente en lo profundo de mi alma, no, yo ya le perdoné, pero profundamente en el secreto de mi alma estoy esperando escuchar malas noticias de él, de que algo malo le sucedió. Pero yo ya le perdoné. Y nace el deseo de venganza, la traición, el dolor, la frustración. Y hasta sueño con eso. Que un día tengo que despertarme y decir, escucho una mala noticia de él y decir, por fin Dios me hizo justicia. Pero está aquí el dolor en mi corazón. Número 1, nadie de nosotros va a escapar al dolor. Cuando nacimos en dolor. Apenas salimos del vientre de nuestra madre, alguien ya nos golpeó y nos dijo, bienvenido a este mundo, y alguien te hizo llorar. Y cuando naciste empezaste a llorar. Y cuando te despides en dolor y en llanto y en medio de una atmósfera de tristeza, de dolor y amargura. Siempre va a haber ese dolor, pero eso no significa el final de nuestra historia. Y entonces decimos, ¿cuál es el antídoto para este dolor? Vemos en 1 Samuel 22, 1, 2. Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos. Oh, qué lindo grupo. Imagínense, iglesia Caris Ágape, altar familiar, bienvenidos los afligidos. Altar familiar, los afligidos. O el otro altar se llama altar familiar, los endeudados. Y el tercer altar familiar se llama los amargados de espíritu. Ahora imagínense que en ese altar familiar, en esa iglesia, estén los tres juntos. Los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Y me llama la atención porque no dice amargado del alma, sino que ya caló tan profundo que llegó a su espíritu ese dolor. ¿Usted sabía que el enemigo se alimenta de nuestro dolor para mantener ese deseo de venganza? No se alimenta del odio, no es el odio, no es, le aborrezco. Usted en su pleno sentido común, usted dice, no, yo ya le perdoné, le amo, le bendigo, pero en lo profundo de su ser, usted tiene un deseo de venganza realizado porque el enemigo viene y le recuerda el dolor que usted está sintiendo, porque le cuesta perdonar. Hace un hermano, usted le saluda, pero se da la vuelta. Muchas veces nosotros, y no estoy diciendo con eso porque uno tiene que saber quiénes son las personas tóxicas. Estoy hablando, una persona tóxica para mí no es una persona que se comporta mal conmigo, es una persona que no va de acuerdo a mi visión. Y voy a hablarlo bíblicamente porque la Biblia habla de eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No voy a andar con una persona que me aconseja mal, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Ante bien su delicia está en la ley de Jehová, en ella medita de día y de noche. Y fíjese lo que dice la palabra, hace una ilustración del árbol, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Pero muchas veces nosotros elegimos mal. Tóxico no es una persona a la cual estoy hablando de que sea una persona que ama a Dios, pero tiene todavía sus fragilidades y debilidades, porque si Dios tuviera que apartarse de los tóxicos, lo siento, no tendría ningún miembro en esta iglesia.
porque usted y yo somos tóxicos para el Señor. No hacemos su voluntad. La pregunta no es muchas veces, ¿estoy pecando? No, quizá usted no peque, sea una buena gente, sea una buena persona, pero tampoco está haciendo la voluntad de Dios. Y el que no hace la voluntad de Dios no es amigo de Dios. No estamos en contra del Evangelio, estamos contentos, no somos traicioneros, pero tampoco estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y me di cuenta de un detalle en la Biblia, que todos nosotros tenemos dolores. Y muchos de nosotros usamos ese dolor para poder de alguna manera justificar nuestros hechos. Y me di cuenta que sin darme cuenta, yo muchas veces he alimentado con eso, con las películas del oeste. Pero a mí me gusta porque justamente ahí usted no encuentra sexo, no encuentra cosas violentas, a excepción de que siempre te solucionan con un balazo y se terminó. Y el hermano herido es como aquel pistolero que casi siempre tiene un mismo guión. ¿Cuál es el guión de una película del oeste? El pobre estará granjero, él era un ex pistolero profesional, el mejor del mundo, el número uno, number one en lo que es ser western, pistolero, un cowboy. Pero ¿qué sucede? Llegó un momento que él estaba en paz y en tranquilidad con su familia, su hijo y su hija pequeños de 9 y 10 años, con su esposa, que era como la familia Ingalls. Lleno de amor, de ternura, el hombre trabajador, la mujer que trabaja, que cuida, y de repente viene una banda de forajidos de 6, 7 hombres y le asesinan a su esposa, a sus hijos, y él sobrevive de una forma milagrosa. Y así Dios no encontró destruido por el enemigo. Pero ese forajido toma y entonces va a buscar en el granero, en un cajón, que nunca tiró las 2 pistolas, sino que siempre lo tuvo presente porque quizás algún día lo tenga que utilizar. Y cuando usted es herido y golpeado, usted va y busca sus pistolas en el granero para ir a tomar venganza de aquellos que le hicieron mal. Y no me di cuenta y hago mea culpa por esto, que cuando él se va a buscar las armas, digo, por fin, para que le dé su merecido a estos 7 que vinieron a asesinar a su pobre familia. Y yo soy el que estoy detrás. Y él empieza a ser sanguinario. No da vuelta, solo pregunta, ¿fuiste tú? Si fui yo, ¡pam! Un balazo en el ojo. Y yo estoy contento cuando termina de asesinarlo a todos. Y digo, gloria a Dios Padre, se hizo justicia. Y cuando estamos heridos, somos aquellas personas que tantas veces nos lastimaron, que cuando entramos, yo no sé si usted se fija, como yo fui experto en eso, digo fui porque ya hace mucho no veo, ahora veo películas más violentas. No encontramos que viene entrando y clic, 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 hace el sonido. Usted ya se está imaginando, hoy no me pierdo este domingo a la tarde una película western, ¿verdad? Y da el tiempo para un cafecito, lo que sea. Pero entra allí y se coloca de reojo y siempre está con su sombrero. Y en cualquier momento tiene las 2 pistolas listas, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque él se hizo de enemigos. Quizás es por mi carácter. A mí me gustan las cosas así. Sí, no. No, sí, no me gustan los puntos intermedios. Si morí, si hacer la voluntad de Dios y si no, no. Entonces quizás por eso me identifico con esas películas, porque de repente este hombre que estaba allí, ya 3, 4 hombres que están jugando a los naipes, le miran así secretamente y llevan las manos en las pistolas y están 4 hombres, él tiene 6 balas, tiene 12 balas. Usted nunca le va a ver a ese pistolero que está cerca, que está en un lugar donde no pueda salir. Se coloca al lado de una ventana. Y al lado de esa ventana, por cualquier cosa, ya tiene allí su Porsche, su Ferrari, que tiene 100 caballos de fuerza. Ahí tiene ya su caballo, porque si tenga allí, entonces él se tira, si no puede contra su enemigo, toma su caballo y sale corriendo.
siempre está preparado para que alguien le dañe. Siempre está preparado para que alguien le desafíe. Siempre está preparado. Y lo malo es que nunca los pistoleros resuelven las cosas con las palabras. Siempre lo resuelven con balas. Y ahí está el hombre. Y entonces de repente el otro hace un gesto para sencillamente rascarse la espalda. El pistolero se da la vuelta y a los 4 ya le mató. Pero el otro hizo solo un gesto para rascarse la espalda, pero ya le mató. Porque él no puede darse el lujo. Entonces usted viene al culto, usted está herido y se sienta en el fondo. Y está mirando a alguien y mirándole a todos. Digo, yo amo al Señor y confío en el Señor, pero no confío en nadie. ¿Te afecta o no te afecta? E hizo que tú no tengas amigos en la iglesia, porque tú no confías en nadie. Y si alguien te falló, menos todavía voy a confiar ahora. Y entonces viene el pastor, ¿qué tal, hermano? Dios te bendiga. Y el hombre, como está herido, agarra la pistola y el pobre pastor se cae de espalda. Porque está herido. Somos así. Y entonces Dios dice, es necesario que sane tus heridas, porque por causa de tus heridas hablan y dañas a los demás, porque piensas, todo está mal pensado. Entonces viene alguien y no te saluda, es que me odia, no me quiere, nadie me ama, estoy solo, mentira del diablo. ¿Qué usted prefiere? ¿La presencia de Jesús o prefiere la presencia de un hermano en las necesidades? Él está 24/7 con nosotros. De hecho, nos ayudamos los unos a los otros. Pero las heridas hablan, el dolor habla, el pasado habla, porque no nos permite ser confiados. Es lo que la psicología se llama condicionamiento clásico operante. Que aquello que nos hicieron a nosotros estamos esperando. Es como el niño de la calle, que cuando usted se va a acercar le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Le dice, y el niño hace esto. ¿Por qué hace esto? Porque él está acostumbrado a que se le pegue y nunca a que se le abrace. Y cuando venimos al Señor, venimos heridos. La buena noticia es que tus heridas sí pueden ser sanadas. La segunda noticia es que Dios no va a permitir que sigas con tus heridas, porque esas te están haciendo como una rama chupón que quita todos tus frutos, que quita lo que Dios tiene para ti, que no te permite confiar, que no te permite avanzar. La atmósfera de negatividad no afecta a un ungido adorador que conoce su posición de rey. Usted tiene que saber que usted fue lavado por la sangre del Cordero. Señores, no fue una sangre común y corriente. Es la sangre del Cordero de Dios que te limpió, te lavó, te purificó, te hizo limpio, te hizo rey y sacerdote. Usted no es cualquier cosa, es un rey. Y ahí está la pregunta del siglo. Me di cuenta que hay personas que sufrieron más que nosotros. Probablemente usted me puede contar la historia más triste, pero le preguntaré a usted de todo mi corazón, ¿su historia es más triste que la de Job? Pero Job resistió. ¿Su historia es más triste que de José, que fue vendido por sus hermanos, puesto en una cisterna donde había barro y estiércol, y luego vendido como esclavo, y como esclavo fue enjuiciado injustamente y fue a la cárcel por 2 años? ¿Tiene usted la historia de David, que según entendidos dice que David fue tratado de asesinar 22 veces en total? Perseguido por su propia familia, rechazado y olvidado por su propio padre cuando iba a ser ungido. Sí, de allí es que no puedo asegurar, pero muchos dicen que David era el hijo de otra madre, no de la familia. Era un hijo de afuera. De ahí, no podemos asegurar porque la Biblia no lo dice así, porque dice, en pecado me concibió mi madre, pero lo único que sabemos es que sí, su padre se olvidó de él.
Tengo por allí otro hijo, el hijo olvidado. ¿Pasó usted por las penurias de David? Que después de ser ungido rey, usted estaba esperando recibir la corona, pero no recibió la corona. Tuvo que ir a trabajar de súbdito de rey. Y como súbdito de rey, tener que sufrir, ser tratado de ser alanceado, muerto. Te trataron de asesinar diciendo: ve y trae siempre prepucio de filisteo. Le hizo odioso a sus enemigos. Tuvo que huir. Y mi pregunta en esta mañana, y todo lo que va relacionado es, la pregunta, y que quiero traspasarle esto, es que no existe ningún pretexto que yo pueda utilizar para yo fracasar por causa del dolor. Usted fue golpeado, usted fue herido, usted fue maltratado. A ustedes les traicionaron, le hicieron lo malo. Pero me gustaría decirte y ponerte un paño frío y decirte: pobrecito, pobrecito. Pero la Biblia no habla de que usted tiene que tener autocompasión. Usted se tiene que levantar como un ave fénix de las cenizas. Y a levantarse como un ave fénix con todos los daños, los perjuicios, y no solamente ahora. Y quiero decirle que si en esta mañana yo estoy orando, no es para que se sanen tus heridas. Sí va a haber alguien en el camino que te va a seguir hiriendo, te va a seguir golpeando, pero tienes que recordarte que eres profeta, rey y sacerdote de Dios, y que tienes que levantarte en el poder del Espíritu Santo, que tienes que hacer la voluntad de Dios. Sí te fracasaron, no era el esposo ideal, no era un príncipe azul, era un príncipe negro, satánico, que vino a destruir tu vida. Fue una esposa que no tenía que ser, fue el hijo que siempre te hace doler el corazón, pero eso no es pretexto, porque vive Jehová en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ese dolor fue lo que le llevó a David a la cueva de Adulam, que significa lugar de refugio, que estaba solo a 24 kilómetros de Jerusalén. Y lo que era más extraordinario, David tendría que pensar en sí mismo, decir: ¿qué hago yo a 3 kilómetros del lugar donde maté a Goliat, del lugar que asesiné a un gigante? Cuando yo tenía que ser victoriado, tenía que ser un héroe nacional, tengo que esconderme en esta cueva. Pero era necesario, porque en la cueva es donde sale la necesidad, donde sale tu dolor, y tú tienes que responder y decir: ¿qué debo hacer? En la cueva es donde usted decide qué hacer con su vida, porque necesita ser probado para que Dios coloque algo nuevo en su vida. En el monte, en el valle de Ela, el poder del Espíritu Santo vino sobre usted y mató a un gigante. Pero hay una prueba mayor. En la cueva de Adulam, en esa misma cueva, entra Saúl. Y usted tiene todo el poder de asesinar a Saúl. Pero usted en ese momento recibe el poder del Espíritu Santo, no para matar, sino para perdonar al rey Saúl. Uno sirve para matar gigantes, pero la unción no solamente es poder para destrucción y golpear. Hay una unción también de resiliencia, donde usted dice: tengo el poder ahora de perdonarte. Y le perdonó a Saúl. Uno reflejaba la unción del poder y el otro representaba la unción del carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero allí no termina la historia. David tenía que tomar una decisión. Y en ese momento, donde estaba él en la cueva de Adulam con sus soldados, recibe una carga mayor. Me llama la atención esta palabra. Se juntaron con él todos los afligidos. ¿Sabe lo que es todos? Si había 100 afligidos en Israel, los 100 estaban allí. Dice: todos los que estaban endeudados. Señor, en la iglesia no puedes traer un millonario, justo me traerá a todos los endeudados. ¿Me estoy explicando?
y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Voy a hacerlo en guaraní, después lo voy a hacer en español porque hay gente en el exterior que no está viendo, dice. Lleno de tobapucú. Tobapucú significa cara de amargado, cara de limón. Lleno de pistoleros, deseoso de venganza, deseoso de matar a alguien. Personas, y dice espíritu amargado, no tenían el Espíritu Santo. Y David tomó una decisión. Le echo a todos ellos. ¿Qué hago con esta gente? Pero el Espíritu de Dios estaba sobre David, así como está sobre usted. Y en esa cueva se fue y tomó una tabla o un pergamino y dijo así: Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Porque los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Engrandeced a Jehová conmigo. Usted está delante del dolor y la herida. No discuto. Esto no lo quería contar. Pero esta prédica es relación a mi corazón. Pastor, ministro, usted no sabe, yo ya perdoné de todo. Y tuve un sueño, porque cometí un error de decirle al Señor: saca de mí lo que está oculto, muéstrame lo que no veo. Salmo 19. Le dije al Señor y le hablo con todo mi corazón. Dije así: Padre Celestial, renuncio a mi pastorado. Quiero que tú seas el pastor de la iglesia Caris. Y quiero que tus ideas prevalezcan ante cualquiera de mis ideas o del equipo pastoral. Quiero que la iglesia Caris sea lo que tú quieres que seamos y no lo que nosotros deseamos. Hazme a mí como deseas que yo sea y no lo que yo quiera. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo subyugo lo que yo quiero a lo que tú quieras, pero no quiero negocios. Te entrego toda mi vida y todo lo que soy. Quiero tener una congregación que sea conforme al corazón de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Y tuve un sueño en el cual fui traicionado vilmente. Y en mis sueños sentía un dolor tan profundo en mi alma. ¿Y sabe qué salía en mi corazón? Ese pastor lleno del Espíritu Santo, echador de demonios, milagrero, que Dios usa en sanidad y prodigio, decía: Señor, le perdono, pero esta no va a pasar. Deseo de venganza, dolor por la traición. Era un sueño, no era real, porque en la realidad no pensaría así. Pero Dios me dijo: en lo más recóndito de tu corazón tienes un deseo vengativo, tienes celo, tienes maldad, tienes suciedad. Sé que no es fácil decir esto en algo público y dejarlo allí plasmado en las redes sociales o en un video, pero es la realidad.
Porque cuando tú miras con tus ojos, tú crees que eres bueno. Pero cuando miras con los ojos de Dios, ve que hay en nosotros perversidad, maldad, deseo de venganza, traición, celo, ira, contienda, egoísmo, orgullo, soberbia, petulancia, vanidad. Y me hizo recordar esa vez, no me acuerdo, eran como 21 días de ayuno. Tiempos atrás, hoy ya estoy gordito, ya es tiempo de comer ahora. Entonces yo estaba en esa visión, en el segundo piso, mi esposa estaba abajo, yo estaba orando. No era porque era un tiempo, sencillamente era un deseo de buscar a Dios. Y cuando veo mis ojos se abren así como carteles grandes. Decía adulterio. Era como esas letras gigantes. No existían los LED porque probablemente así lo hubiese visto si era en este tiempo. Adulterio, fornicación. Decía robo, homicidio. Y era así como una gigantografía. Como se colocan en esos edificios que tienen como 15, 20 metros de largo por 2, 3 metros de ancho. Y me dijo, cuando tú miras el pecado, tú lo ves así. Ya no, entonces decían, no, fornicación, no, robo, homicidio, fuera de mi vida. Es un gran pecado delante de Dios. Pero luego mi visión cambia, pues me acuerdo bien que me agaché y estaba así arrodillado en ese momento, confesando lo que era todo lo que yo era. En una hoja blanca y una letra que no se podía leer. Era pequeño, muy pequeño. Y entonces vi que una lupa se acercó. Y la lupa solamente me permitió ver lo que estaba allí. He visto celo, iras, contiendas, maldades, deseo de venganza, egoísmo, envidia. Miré eso y lo veía con el microscopio, con una lupa podía verlo, si no, no podía verlo con mis ojos naturales. Pero luego yo cerré mis ojos y el Señor me dijo, lo que tú ves como con algo microscópico, yo lo veo como una cartelera y se transmite la visión y veo como una cartelera gigante, decía orgullo, envidia, egoísmo, porque a tus ojos parecen pequeños, pero a mis ojos son gigantescos tus pecados. Porque es necesario la santidad. Aprovecha esta iglesia con todo respeto, y pareciera ser que sale mi orgullo aquí, que todavía en una iglesia se habla de santidad, se habla de integridad. Y le digo con todo mi corazón, no me interesa perder miembros, pero sí me interesa perder almas. Espero que me lo entienda. Si se van miembros no importa, pero lo que no quiero es perder almas. Porque si se van miembros y van a otra iglesia y crecen allí y se levantan, pues gloria a Dios. Porque no tenemos lo que esa persona necesita. Pero lo que yo no quiero es que la persona al salir de una iglesia vaya al mundo y sea pecador. ¿Me está entendiendo en mi lenguaje? No es que no quiera, pero nosotros fuimos llamados a ganar almas. Y a mí me preocupa. No es que me preocupa si usted está siendo bueno o mala gente. Me preocupa de que su nombre esté anotado en el libro de la vida. Porque usted puede levantar las manos, puede orar, puede gemir. Es como yo, ministrando liberación, sanidad, bendición. Y de repente en esta semana Dios me dice, no, hay cosas ocultas en tu corazón, escondidas detrás del dolor. Y que te hacen hablar de las heridas. Dios busca santidad. Hebreos 12:14. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para Dios es tan grave
el hecho de que usted no le soporte a alguien, que Dios te llama, no te llama, que tienes problemas emocionales. Dios dice, el que no ama a su hermano es un homicida. Es tiempo de que tú ames. No te estoy diciendo que vas a tener compañerismo con todos, pero es tiempo de que la iglesia sea santa, sin mancha y sin arruga. Creo en un Dios equilibrado, y aquí cierro. Creo en un Dios que prospera. Creo en un Dios que liberta. Creo en un Dios que sana. Creo en un Dios que hace milagros, que perdona nuestros pecados, que anota nuestros nombres en el libro de la vida. Pero también creo en el Evangelio, que la cruz no es opcional y que el sufrimiento tampoco es opcional. Al contrario, la Biblia dice, preparad vuestras mentes porque van a sufrir. El sufrimiento es parte del cristianismo. No todos tenemos siempre. Hay veces somos los que estamos en el equipo de David, los endeudados, los amargados de espíritu. Los que estamos afligidos. En esta mañana Dios quiere sanar nuestros dolores. La pregunta es sencilla. Usted me dice, ¿por qué usted predicó esto? Porque mientras que no haya sanidad en nuestras vidas, no podemos ser usados por Dios. Voy a contarlo. Ya dije cosas que no tengo que decir aquí, plasmado en un video. Cuando era joven, hay un estilo de vida que yo odio. Reaccionaba, pegaba, era violento contra estas personas. No les perdonaba. Y estoy hablando con respeto. Era un odio irracional contra los homosexuales. Veía a alguien afeminado y le hacía la vida imposible. Le obligaba a decir, si no te comportas como hombre, te voy a enseñar a ser hombre. Me veo pacífico, era terrible, perverso. Y un día le dije al Señor, úsame. Me dijo el Señor, como lo escuché de David, cuando una mujer se le acerca, un hombre se le acerca al pastor y le dice, pastor, le dice, ya no le soporto a mi esposa. Pero tenés que amar a tu esposa. No, pero ya no quiero más saber de ella. Dice, ella estaban en la misma iglesia, pero si ella es tu hermana, entonces la Biblia dice que tenés que amar a los hermanos, ya que no la amás como esposa. No, ella es peor que mi hermana. Ella es mi enemiga. Hace todo lo contrario a lo que yo digo. Todo el día peleamos. Y el pastor le dice, pero la Biblia dice también que tiene que amar a tus enemigos. Y no tuvo otra que quedarse con la esposa. Así como a vos te sucedió. Y entonces, un día le dije a Dios, y me dijo, te voy a mostrar mi gloria y mi poder. Porque a tus ojos también para mí lo es. Pero a esta persona solo se le habla y se le conquista con amor. Dios cambió mi corazón. Y me acuerdo que había uno a quien yo como creyente, era nuevo, tenía 2 meses de creyente, decía, estos vienen aquí a ensuciar la atmósfera. No soportaba. Y por ende ese día que Dios trató con mi corazón me llenó tanto de amor que le he visto a la persona que era varón, pero estaba luchando de que le gustaban los hombres y le dije, mira, le dije, te amo, le dije. Pensó que me estaba declarando.
Te amo con todo mi corazón. Y la abracé y me miraba, me miraba. Qué raro se me declara en la iglesia. Pero realmente la amé. Y con todo respeto, he ministrado 51 homosexuales y lesbianas que han sido libres por el poder de Dios. Que hoy tienen familia y casa. Pone tu mano sobre tu corazón. Y aquellos que nos ven las redes, es tiempo de perdón, es tiempo de santidad, es tiempo de rectitud, es tiempo de no dar lugar al enemigo en cualquier área de tu vida. Es tiempo de bendecir, es tiempo de perdonar, es tiempo de renunciar a la envidia, al enojo, la ira, la contienda. Es tiempo de renunciar al egoísmo, al orgullo, la soberbia, la petulancia. Es tiempo de renunciar a los celos, y más que celo, es tiempo de renunciar a los vicios, renunciar a la fornicación, al adulterio, a las maldades, a los pecados. Es tiempo de renunciar al espíritu de homicidio que hace que tú no le ames a tu hermano. Muchas veces ni le tragas, pero ese no es el espíritu correcto, porque no tienes que soportar, la Biblia dice que no lo soportes, tienes que amarle, tienes que perdonar. Sí te hirió, yo no discuto, pero es tiempo. Solo di conmigo, renuncio a este corazón sucio. Y me doy cuenta como el rey David, que mi corazón no es conforme a tu corazón. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lávame y seré limpio. Purifícame y seré puro, Señor, y entonces podré enseñar a los transgresores tus caminos. Primero yo santo, primero yo libre, primero limpio, sano, renuncio. Señor, y esas heridas, Señor, esa pomada celestial llamado aceite del cielo, tú eres aquel que colocas en mi árbol ungüento fresco, que mi copa rebose, sea sano, y este cuerpo, alma y espíritu, todo lo que soy y todo lo que tengo es para tu gloria, para tu honra, consagrado para ti, porque lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. He aquí un vil delante de aquel que es digno. He aquí un inmortal ante un hombre mortal. He aquí un humano ante la divinidad. He aquí un pecador ante el 3 veces santo. He aquí un frágil delante del fortalecedor. He aquí un enfermo delante del sanador. He aquí un pecador ante el Rey que perdona con su sangre preciosa. Hazme un instrumento útil. Lava mis heridas. Consuela. Sé mi refugio. En esta hora soy libre. Soy sano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie por un momento.